Un estudio de la Universidad del Desarrollo reveló que la gratuidad de la educación superior costaría unos 6.000 millones de dólares extras al año. Este es solo uno de los datos arrojados, donde se examinaron 3 escenarios para determinar cuánto dinero le costaría al Estado implementar una educación gratuita. Para ahondar más en este tema nos acompaña el investigador de la Facultad de Economía y Negocios y autor del estudio, Víctor Martínez. Gracias, Víctor, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias, Víctor. En primer lugar, ¿por qué te motivas a hacer y llevar adelante este estudio? Y cuéntanos en términos característicos, venía algo en la prensa, pero explícanos también en términos característicos de qué se trata este estudio. Bueno, la principal motivación que tiene este estudio es básicamente levantar información y organizar información pública que está en las distintas fuentes, en las distintas páginas, etcétera, como para poder entender mejor de qué se trata y cuánto cuesta la educación gratuita. ¿Hablas de la educación gratuita en todos los niveles o solo los universitarios? Este estudio en particular solamente se enfoca a nivel no universitario, sino que a nivel superior. Eso incluye universidades, centros de formación técnica e IP. Bueno, y los principales resultados son básicamente, nos ponemos en 3 escenarios. Un escenario que es en bruto, se podría decir, y si yo calculara hoy en día, si yo le entregara gratuidad a todas las personas que están, cerca de 1.100.000 personas que está en el sistema de educación superior, ya sea en universidad, IP, centros de formación técnica, etcétera, ¿cuánto costaría eso? Esa es la primera pregunta a responder, y la respuesta es que sería alrededor de 6.000 millones de pesos, o sea, 6.000 millones de pesos, 6.000 millones de dólares, y esa cantidad o ese monto, también nosotros hacemos la salvedad en el estudio que es no toma en cuenta posibles aumentos en la cantidad de demanda muy fuerte o cambios de demanda dentro de la universidad. Por ejemplo, estudiantes que antes decidían estar en un centro de formación técnica debido a la gratuidad podrían cambiar una carrera más costosa en una universidad. Esto no lo considera porque no lo consideramos porque sería simplemente adelantarse de la nada. Entonces sería más bien una estimación inicial, pero también, a pesar de lo grande que son los números, estos podrían ser aún mayores. Si es que se dan esos escenarios, si es que se dan esos escenarios, que probablemente se darían. Y bueno, hay 2 escenarios más adicionales, que son ¿qué pasa? Que básicamente son escenarios que se están discutiendo en la opinión pública. El primero es, ¿qué ocurre si solamente le entregamos hasta 4º año de universidad? O sea, si solamente entregamos educación gratuita hasta 4º año de universidad... que fue una discusión que, por lo demás, en lo político está zanjada ya, pero... Nosotros lo pusimos como escenario como para dar para ver cuánto costaría. No de la mano con algunas declaraciones que se pueden haber dado en algún momento, ¿cierto? Motivado por eso también. Motivado por eso, o sea, la discusión... Son escenarios que existen y que a veces podrían volver a nacer o no, etcétera, y ese número da cerca de 3.000 millones, ¿cierto?, de dólares, lo cual es una reducción con respecto a los cerca de 6.000 millones de dólares que daba antes. ¿Tan significativo es el cambio entre dar educación por 4 años versus la totalidad de las carreras? Estamos hablando solo del estudio que realizan ustedes, no guarda relación con lo que se vaya a discutir ni lo que el Ejecutivo vaya a proponer en términos de gratuidad. Dejémoslo claro igual. Exacto, sí. La significancia se debe principalmente a que cuando nosotros consideramos a todos los estudiantes que están hoy día, estamos considerando estudiantes que, si bien tomaron carreras de 5 años o de 7 años, se demoran en terminar la carrera más de 5 años y más de 7 años en promedio. Entonces, por eso que cuando uno pone una restricción activa a la cantidad de años, es decir, 4 años, el monto baja tanto. Esa es la diferencia. Y finalmente, el último escenario es un escenario que se basa principalmente en algo que se venía discutiendo previamente, está en el programa de Michelle Bachelet, y era asociado a que al principio la educación gratuita iba a comenzar solo con el 70% más vulnerable. Por lo tanto, que el 30% que esté en la educación superior pudiera financiar y entregar recursos. Exacto, pero eso era un comienzo. La idea era, en el largo plazo, básicamente, cubrir a toda la demanda, etcétera, pero en un comienzo solo 70%. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto cuesta si los 6 primeros años esperan, de aquí a 6 años, básicamente, se espera tener el 70% cubierto con educación gratuita? ¿Cuánto costaría eso? Y el costo sería cerca de 2.700 millones de dólares.
interesante también es que eso sería básicamente un costo bien focalizado solamente al 70% más pobre, y ya son 2.700 millones de dólares, que es más de la mitad de los 5.000 que están destinados simplemente a educación superior. Entonces, esas cosas son interesantes y que podrían poner distintos temas en la discusión. Tú como testigo de la discusión que se da en torno a la reforma educacional y además que esta posibilidad que tienes tú, ¿cierto?, de cruzar con números, ¿tú crees que la discusión que se ha dado en torno a la gratuidad en la educación va de la mano con los recursos que se van a destinar? O sea, ¿alcanzaría la plata de alguna manera? Claro. Dicho de otra forma, ¿no? Yo lo veo gratuidad como la entendemos todos, que es entregarle a la universidad, centro de formación técnica, IP, de forma gratuita a todos los estudiantes que quieran entrar a eso y que pasen por algún sistema de selección y sean inscritos, ¿cierto? Es complicado, habría que destinar básicamente todos los recursos de la reforma, o sea, no todos de la reforma, pero sí todos los que están destinados a educación superior, a educación, no solo superior, habría que destinarlos a educación superior para poder financiar un poco menos. Y lo otro sería, y por eso nosotros comenzamos a jugar, plantear nuevos escenarios o básicamente redefinir qué es educación gratuita. O sea, cuando yo digo voy a restringir a 4 años o voy a enfocarme solo en el 70%, estoy redefiniendo lo que quise decir con educación gratuita, y ahí se ven luces de que uno podrían darse los montos, en el fondo, podría yo cubrir, ¿cierto? Pero ya ahí sería cambiar un poco la definición inicial que uno tiene cuando a ti te dicen voy a entregar educación gratuita, lo primero que se me viene a la mente, educación gratuita a todas las personas que quieran, etcétera, y eso parece complejo, porque incluso las estimaciones más modestas son del orden de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares con la estimación de cuántos alumnos presentes en la educación superior. Hablaban de 1.100.000 y algo. Más o menos en educación superior. Por lo tanto, si son los más jóvenes los que tienen acceso a la educación superior, este número va a modificarse en positivo, digamos, o sea, van a aumentarlo. Hay que tomar en cuenta también que este número ha estado incrementándose en el último tiempo. Pasó, yo diría, desde el 90 de 300.000 a 1 millón hoy día. Entonces es complicado saber. Lo que sabemos es que la demanda reacciona ante cambio. O sea, cuando se implementaron los nuevos créditos universitarios, la demanda reaccionó y demandó más universidades, demandó más cupos en las universidades. Seguramente educación gratuita no va a hacer que la demanda quede neutra, y lo más probable es que se incremente. Entonces, pero ese es solo un efecto que nosotros tomamos en la estimación de forma suave, pero el efecto que no tomamos es un efecto cruzado, que es, imagínate que no aumentara, que solamente quedara 1.100.000, incluso ese monto podría aumentar, porque los estudiantes se desplazan dentro de carreras más económicas, carreras más caras, producto de la gratuidad. Entonces, no solo cambia la cantidad de estudiantes, sino que la estructura dentro de eso. Y eso hace que esta estimación de las distintas escalas, desde los 6.000 millones hasta los 2.700, que sería solo focalizando el 70%, sean más bien estimaciones modestas de lo que podría ocurrir. Pero uno no sabe, en verdad, cómo va a reaccionar la demanda. ¿Qué les motiva a ustedes a realizar esta estimación, esta recolección de datos? Tú has dicho que estos datos son públicos, ustedes realizan, ¿cierto?, esta estimación y además, ¿cierto?, con estos distintos casos. ¿Qué los motiva a realizar esa estimación y poner, ¿cierto?, esta como radiografía, es decir, cuánto cuesta para el Estado la gratuidad en la educación superior universal, 6.000 millones extra al año de dólares? Bueno, ¿qué los motiva? Principalmente los investigadores de la Universidad del Desarrollo también están bien motivados con la discusión y con temas que importen, en el fondo, hacer investigación de impacto. Entonces, a nosotros nos llama la atención que utilizando herramientas habituales que nosotros tenemos o poder calcular cosas, aportar con información para la discusión, con información que tal vez antes no estaba, que era escasa o que no todos tenían acceso, aportar de forma masiva para que la gente pueda ver cuánto cuesta. Nosotros no estamos emitiendo necesariamente un juicio de valor, sino que simplemente estamos diciendo, mira, si yo hago el cálculo básico, generando algunos supuestos, estos son los costos, y en distintos escenarios estos son los costos, nada más. Entonces es poner información que le permita a las personas una discusión con más detalle, una mejor discusión en el fondo. Yo siento que tú vengas de la Facultad de Economía y Negocios y que por lo tanto nos puedes traer estos números. ¿Has seguido de cerca la discusión en torno a la educación?
¿Y en torno a la reforma tributaria? Es que quiero llevarte una vez más a la pregunta, porque cuando a uno le dicen, bueno, ¿sabe qué? La gratuidad en la educación superior cuesta 6.000 millones de dólares extra al año. La verdad que es una cantidad importante de recursos, entendiendo lo que pretende recaudar la reforma tributaria, que busca financiar la reforma educacional en su integridad. Tú estás hablando solo de la educación superior. Por eso es que te pregunto si has seguido de cerca esto, porque no sé si es que a los ojos de cualquier persona este número pareciera un poco difícil de alcanzar. Por eso te lo pregunto. Sí, es bien grande. He seguido la discusión como yo creo que la mayoría de las personas la ha seguido, pero justamente por eso es importante discutirlo, porque no se estaba discutiendo cuánto cuesta básicamente, se daban luces de repente diciendo bueno, cuesta esto, etcétera, pero no mucho. Entonces la idea es incluir este tipo de discusiones con información y con información que sea relativamente seria. Y nosotros te agradecemos también la seriedad de estos datos, de también poder, cierto, incluirlos en la discusión. Viene algo también en la prensa y nosotros también nos quedamos con eso. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti.